Y efectivamente hoy iniciamos un nuevo libro, número 19, mis amados hermanos. La gloria sea para el Señor. Estamos avanzando y realmente es gozoso un inicio siempre, ¿verdad? Siempre que iniciamos algo, pues nos da mucha alegría. Yo he orado porque Dios nos permita perseverar y que realmente sigamos adelante, que no desmayemos y que pues simplemente eh, lleguemos hasta el final, porque recuerden que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Y parte de nuestra perseverancia pues es estar atentos a la voz de Dios en todo momento. Y bueno, mis amados, pues en este momento vamos a iniciar el libro de los Salmos. Vamos a estar estudiando a partir del Salmo número 1, obviamente. Y pues para entrar en materia, solamente les quiero recordar que también el libro de los Salmos es un libro poético. Son 5 los libros poéticos los que hallamos en la palabra de Dios. Y bueno, este en particular, además de ser poético, pues es un libro de cantos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que pues ver en muchas ocasiones esto como un contexto para poder comprender muchos detalles de lo que estos salmos nos presentan, estos cánticos. Y pues aquí Dios permite el uso de algunas personas de diferentes pues, jerarquías dentro de la sociedad judía y por eso tenemos de alguna manera algunas variaciones en cuanto al tipo de salmodias que se presentan, pero es parte de la riqueza que el Señor nos regala a través de estos cánticos, inspirados obviamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver cánticos de guerra, vamos a ver cánticos de paz, vamos a ver cánticos de alegría, de júbilo, también de tristeza, de endecho, y pues todo esto lo vamos a tener que ir de alguna manera absorbiendo, porque pues llegará el momento en que tengamos en nuestro caminar alguna de esas situaciones o circunstancias y entonces recordar en esos momentos, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo inspiró para bendición nuestra y declararlo con poder, con autoridad. Y bueno, pues entonces vamos a tomar del Salmo número 1, pues la enseñanza que el Señor nos trae, este manjar espiritual que tiene que venir a darnos bendición para nuestras vidas, mis amados. Y bueno, en el Salmo número 1 vamos a ver cómo es el camino del justo y el camino del impío delante de Dios. Fíjense que aquí vamos a tener que observar muy detenidamente pues el versículo número 6, porque es el versículo que nos presenta una clave para entender correctamente este salmo. Y dice ese versículo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, a partir de esto, pues vamos a ver que Dios como conoce también tu camino y mi camino y el camino de todo mundo, ¿verdad? La gloria sea para el Señor, porque ahora pues ustedes y yo en Cristo Jesús hemos sido justificados delante del Padre y por eso ahora nuestro camino es un camino de justo y de justicia. De repente nos desviamos, sí, de repente nos salimos, pero es por eso que día a día tenemos que buscar la presencia de Dios. Como bien decía nuestra hermana, el hecho de que el Señor esté en observación de nuestro caminar nos hace, ¿verdad? Pues mantener la senda derecha. Y es así como debemos caminar, mis amados. Entonces, aquí en este salmo, pues el camino del justo y el camino del impío, pues son contrastados. Nos presenta el gran contraste que se genera entre cómo se camina justamente y cómo se camina impíamente. ¿Ok? Entonces, en la parte primera de este capítulo 1, o Salmo número 1, este, se nos muestra el camino del justo. Y en el versículo 1 nos declara lo que el hombre justo no hace. ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, la palabra bienaventurado aquí, mis amados hermanos, se traduce de la palabra hebrea esher, la cual pues lleva la idea de felicidad o contentamiento. Esher viene de la palabra hebrea ashar, la cual en su raíz etimológica significa estar derecho, ¿verdad? O estar en lo correcto. Ese es así como nosotros podemos comprender claramente la palabra bienaventurado. O sea, viene de la raíz de estar derecho o estar en lo correcto, y eso, a final de cuentas, pues nos trae a contentamiento, a felicidad, a dicha. Eso es lo que tenemos que entender correctamente con la palabra bienaventurado. Entonces, como la palabra dice, bienaventurado el varón, pues habla de la felicidad, la bendición, el contentamiento en la vida del hombre o la mujer que está bien o está correcto con Dios, ¿verdad? Que está derechito en ese sentido. Y hice la expresión de hombre o mujer, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de Dios, pues no es que sea machista, no es que tenga la condición de hacer acepción de las mujeres como tales. Pues simplemente cuando habla del género humano como varón, tenemos que incluir tanto al hombre como a la mujer. Hay puntos específicos en donde solamente está dirigido exactamente para el hombre, para el varón o para la mujer. ¿Ah? Por ejemplo, cuando leemos, pues un, cuando se nos habla acerca de que la mujer tiene que estar sujeta al varón, ¿verdad? A su esposo, bueno, pues ahí se hace la connotación exacta de a quién se refiere en ese sentido. Cuando lo hace de una manera genérica, tenemos que comprender que es para los dos, tanto para el hombre como para la mujer, ¿ok? Por lo tanto, el varón, o sea, el hombre o la mujer, justo o justa, será un hombre o una mujer bienaventurado o bienaventurada, será simplemente un hombre feliz, una persona feliz, para que me comprendan, ¿ok? Entonces, como bienaventurado significa ser supremamente feliz o pleno, ¿verdad? Pues de hecho en el hebreo la palabra en realidad está en un plural, o sea, eh, nos permite hacer la denotación de una multiplicidad o bendiciones o una intensificación de las bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Entonces, fíjense que no es bienaventurado es el rey, bienaventurado el educado, bienaventurado el rico. Fíjense bien cómo no lo dice así la palabra de Dios, sino que dice bienaventurado el varón. Y esta bienaventuranza es tan incansable para los pobres, para los olvidados y solitarios, así como con aquellos, ¿verdad?, cuyos nombres figuran en la historia y son pregonados por la fama. Entonces, esto pues solamente viene de parte de Dios, porque Él es el único que puede traer esa suprema felicidad o plenitud a la vida del ser humano. Es inagotable para cuando nosotros estamos dentro de los caminos del Señor. Y dice la palabra de Dios, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Son las cosas que una persona en justicia no debe hacer, como les decía. El varón bienaventurado no hace ciertas cosas que pueden y que ofenden a Dios y que traen consecuencias negativas para la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, debemos comprender que existe una manera en la cual el varón bienaventurado no andará. O sea, esa manera en la cual ustedes y yo no andamos, ¿verdad? Pues es la manera en la que Dios nos dicta a través de su palabra el camino que debemos seguir. O sea, nosotros pues no estamos en un camino en el cual no debemos estar, y mucho menos nos sentamos en una silla en la cual no debemos sentarnos, mis amados. Entonces, se puede decir que esto habla de pensar
comportarse y pertenecer, ¿ok? O sea, cuando dice no anduvo en esos caminos, ¿verdad? No anduvo en consejo de malos, pues ahí tenemos que comprender que es el pensamiento, ¿verdad? Cuando dice no anduvo en camino de pecadores, pues es justamente el comportamiento. Y cuando dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es justamente el sentido de pertenencia, ¿verdad? Donde nosotros podemos estar o permanecer. Entonces, el hombre justo y el hombre impío, pues son diferentes en la manera en que piensan, en cómo se comportan y a quién le pertenecen, o el sentido de su pertenencia. Ustedes y yo, ahora la gloria sea para el Señor, pues ya tenemos claro el sentido de pertenencia al reino de los cielos, ¿verdad? Pertenecemos a la gran familia de Dios, nos comportamos como hijos de Dios y pensamos como Cristo piensa. Ahora ustedes y yo empezamos a tener los pensamientos de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, es así como la palabra nos está llevando y encauzando por la senda recta para que verdaderamente seamos bienaventurados, mis amados. Otras personas han visto también en esto una progresión de pecado. Fíjense bien cómo lo voy a explicar. La gran lección para ser aprendida del todo es, el pecado es progresivo y hay una inclinación o un hecho malvado que conduce hacia otro pecado mayor. Entonces, aquel que actúa a través de un mal consejo, pues pronto estará haciendo obras malas. Y aquel que se abandona a sí mismo hacia obras malas, pues puede terminar su vida en una total apostasía hacia Dios. Si vemos de una manera en que, por ejemplo, hay gente que dice, pues es que Dios te obliga a no hacer esto, a no hacer aquello. Bueno, cuando uno se sale de esa condición y empieza uno equivocada o negativamente a andar en consejo de malos, a estar en camino de pecadores y a sentarse en la silla de escarnecedores, pues estamos haciendo una progresión del pecado. Y esto pues nos puede llevar hasta la apostasía, ¿verdad? A negar nuestra propia fe. Y por eso Dios pues nos hace una observación bien clara de lo que no debemos hacer. Entonces, desglosando correctamente este punto, cuando dice que no anduvo en consejo de malos, pues fíjense que también los malos tienen consejo, ¿verdad? Hacen reuniones, empiezan a hacer planes, se aconsejan los unos a los otros de cómo hacer las cosas de maldad. Y pues nosotros justamente no andaremos con esas personas, ¿verdad? Y mucho menos en el consejo de esas personas. Con todo el consejo que llega a nosotros, fíjense, ya ahorita llegan la consejería de muchas fuentes y muy distintas, muy variadas. No nos basta más que abrir el internet y se nos aconseja de cómo vestir, de cómo comer, de qué hacer, de qué no hacer, pero cada quien tiene su propia percepción de la vida, ¿verdad? Cada quien genera sus propias ideas y pues por lo tanto, desgraciadamente hay mucha gente que se deja mal influenciar o aconsejar y pues llega a tener problemas después y problemas severos. Pero el justo sabe mantenerse alejado del consejo de los malos. Esto, pues primero nos tiene que llevar a comprender que el justo sabe cómo discernir el consejo de los malos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar cada vez más cerca del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que verdaderamente nos revela las intenciones hasta del corazón de una persona que se acerca a nosotros para darnos un consejo. Y antes de nosotros dar un consejo, ¿verdad? Pues también tenemos que orar a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe correctamente para hacer alguna declaración. Vemos constantemente cómo muchas personas yerran en este punto, fallan, ¿verdad? Ni siquiera consideran si el consejo es piadoso o malo. Ellos solamente escuchan consejo o teorías sobre sus problemas y empiezan a hacer conjeturas
y se empieza a generar una vorágine de pensamientos y, y desgraciadamente ni siquiera lo meten por un tamiz, por el tamiz de nuestra razón, mucho menos lo meten al tamiz espiritual. ¿Ah? Y entonces, de repente se hallan a sí mismos en acuerdo o en desacuerdo, sin considerar, sin saber o sin comprender si será un consejo bueno o un consejo malo. El justo también discierne lo suficiente para conocer que el consejo de los malos puede venir de nosotros mismos, de nuestras propias percepciones, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente, mis amados. También nuestro propio corazón nos puede dar un mal ejemplo, un mal consejo propiamente. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre. Y muchas veces nosotros al pretender, ¿verdad? Y declararnos que somos parte de la familia de Dios, que somos justos en Cristo Jesús, que tenemos una condición de piedad, pues muchas veces cuando lo estamos haciendo en una actitud soberbia, en una actitud egoísta, vanagloriosa, y no verdaderamente estamos en el camino correcto, no estamos en íntima comunión con el Espíritu Santo, pues nuestro corazón nos va a engañar y siempre vamos a estar buscando egoístamente estar en esas acciones, en esas malas obras. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos revele si lo que estamos pensando, si lo que estamos sintiendo, si lo que estamos tomando en consideración es un buen consejo o no. El justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso. Dice el Salmo número 119, versículo 24, que les estudiaremos más adelante, ¿verdad? Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Entonces, ¿a dónde vamos a hallar un consejo completamente piadoso, correcto? Pues en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre será el mejor consejero. Es lo que Dios nos ha dado para bendición nuestra. Y consejeros piadosos siempre traerán la verdad de la palabra de Dios para ayudar a uno que quiere consejo. Y déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Cuando el consejo viene de parte de Dios, recuerden que muchas veces no va a ser lo que uno quiere o lo que uno deseara. No, va a ser lo que es justo, lo que es correcto. Dios no inclina la balanza hacia ninguna parte. Recuerden que en la justicia Dios siempre va a poner equidad. ¿Verdad? Y de esa manera, pues habrá cosas que no nos gusten, pero que si somos justos, que si verdaderamente estamos en los caminos del Señor, pues tendremos que entrarle correctamente a esa equidad, aunque no nos guste, aunque quisiéramos que la balanza se inclinara siempre a nuestro favor y que se hiciera conforme a lo que nosotros queremos. Eso sería andar en camino de pecadores, y no es así. Cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, mis amados, nosotros tenemos ya que ir comprendiendo correctamente que los pecadores tienen un camino por el cual van y el justo sabe que él ya no pertenece a ese camino. Nosotros ya no somos pecadores, ¿verdad? Somos santos que ocasionalmente pecamos, que de repente nos desviamos de ese camino correcto que Dios nos ha trazado, pero que nuestro estilo de vida ya no es un estilo de vida pecador. Nosotros ya no estamos como esclavos del pecado, mis amados hermanos. Para eso apareció Jesucristo, para darnos libertad, para que nosotros tomemos decisiones correctas y poder decirle ahora al pecado, ya no te quiero, ya no te necesito. De repente nos gana la tentación, ¿verdad? De repente flaqueamos, pero tenemos todo el derecho en Cristo Jesús de levantarnos nuevamente. Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces se levantará. Entonces, ustedes y yo sí tenemos el derecho. Es más, se lo quiero declarar así directamente. Tenemos el derecho hasta pecar, pero de lo que no tenemos derecho, mis amados hermanos, es de quedarnos tirados en ese pecado, revolcándonos en ese pecado. Tenemos el derecho de repente fallar,
sí, pero de inmediato, en cuanto en la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios nos está convenciendo de pecado, es regresar al camino, pedir perdón, tener un teshuvá correcto, hacer un arrepentimiento genuino y continuar nuestro camino recto. Camino, esa palabra, pues nos habla de una senda, mis amados. Nos habla de una dirección, de una manera, ¿verdad?, de hacer las cosas. Y el justo no viaja en la misma dirección que los pecadores. Recuerden que justamente es eso, la palabra arrepentimiento o teshuvá. Nosotros íbamos en la misma dirección que los pecadores, hacia la perdición, hacia el infierno propiamente. Pero gloria a Dios, porque en el momento en que el Señor salió a nuestro encuentro, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos un arrepentimiento genuino y simplemente cambiamos de dirección. Ahora nuestro viaje va en la dirección contraria completamente a la dirección que han tomado los pecadores o que siguen tomando los pecadores. Nosotros vamos viajando ya en la dirección a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y eso es lo que ahora viene a ser bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso el justo pues no tiene temor de tomar un camino pues menos transitado. Ahora ustedes y yo caminamos, ¿verdad? Por el camino estrecho, porque sabemos que esto es lo que nos conduce verdaderamente hacia la bendición, hacia la felicidad y sobre todo hacia la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La gloria sea para el Señor, porque tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación de este mundo para entrar por la puerta estrecha, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense cómo ahora ustedes y yo, como justos delante de Dios, podemos tener la confianza del Salmo 16, versículo 11, que nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, Dios tiene un camino y es un buen camino para tomar. Es el camino perfecto que ustedes y yo tenemos que tomar. De repente ese camino nos lleva a situaciones en donde Dios permite que seamos probados, sí, y la gloria sea para el Señor. Ya estuvimos estudiando el libro de Job y nos damos cuenta del por qué Dios nos permite pasar por situaciones para ser probados en nuestra fe y para crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero ustedes y yo ahora sabemos que vamos por el camino correcto, a la gloria de Dios. Amén. Cuando dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pues quiero decirles, mis amados, que los escarnecedores aman el sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Por lo tanto, pues ustedes y yo justamente no nos sentaremos en ese tipo de sillas, ¿verdad? O tú verdaderamente quisieras señalar al pueblo de Dios, criticar lo que Dios habla en su palabra, escarnecer, que es justamente eso, criticar, señalar, vituperar en contra de lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Yo creo que ninguno de nosotros ya con una conciencia justa y clara podríamos siquiera atrevernos, ¿verdad?, a señalar algo de esto. Cuando otros están señalando a los cristianos, mis amados, pues es fácil sentarnos con ellos, ¿verdad?, o sentarse con ellos y criticar también. Es fácil porque hay muchas cosas para criticar entre nosotros los cristianos. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces seguimos haciendo cosas que no deberíamos, pero no con eso se nos da el derecho de señalar, criticar, murmurar. Está mal, mis amados, si hacemos eso, porque entonces, si nos pusiéramos en ese punto, estaríamos sentados justamente en silla de escarnecedores. Y en lugar de eso, pues deberíamos sentirnos orgullosos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Spurgeon hace un comentario respecto a esto y dice, lo cito, estar al 100% para Jesús
despliega tus colores. Nunca los escondas, pero clávalos al mástil. Y dile a todos los que escarnecen a los santos, si tienen palabras desalentadoras para los seguidores de Cristo, échenlas sobre mí. Pero conozcan esto, lo escucharán, ya sea que les agrade o no. Amo a Cristo. Soy seguidor de Cristo. Cristo es mi Señor. Eso es lo que debemos de ser. Amén. Entonces, cuando hagamos a alguien que empieza a despotricar, a señalar, a criticar a un hermano en Cristo, digan, ¿sabes qué? Dímelo a mí. Y te pido perdón en nombre de mi hermano. Te pido perdón si te ha ofendido. Te pido perdón si ha fallado y te ha hecho que desvíes tu mirada. Y entonces estaremos en la posición correcta de lo que Cristo pues vino a hacer a nuestras vidas, ¿verdad? A enseñarnos que Él llevó nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra maldad y todo para su gloria. Amén. Para bendición nuestra. Bueno, ya en la segunda parte de este capítulo, mis amados, vamos a ver lo que dice el versículo 2. Y esto es lo que debemos hacer justamente. Aquí se nos muestra lo que hace el justo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 en el versículo 2 del capítulo 1 de Salmos. Dice, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ay, es algo de bendición, hasta la piel se hace chinita, ¿verdad? Porque ahora, para ustedes y para mí, gracias al Señor, pues su ley ya es nuestra delicia, su palabra, ya la degustamos correctamente. Dice allí, sino que la ley de Jehová es su delicia. Miren, a través de los salmos, la frase ley de Jehová es utilizada para describir toda la palabra de Dios. No solamente la porción de la ley de los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torá o del Pentateuco, como ya lo explicamos y ya lo estudiamos, ¿verdad? Sino que el justo se deleita con la palabra de Dios. Y es nuestra delicia ahora. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te emociona verdaderamente? Y si tú realmente consideras estas 2 preguntas, es una buena manera para ver lo que realmente es importante para ti. Si el placer personal es la única cosa que te hace feliz, entonces pues eres una persona egocéntrica, egoísta. Si el estar con tu familia o amigos te deleita, pues eso puede ser un poco mejor que ser egocéntrico o egoísta, ¿verdad? Pero aún se queda corto. El justo halla su delicia en la ley de Jehová. O sea, tú y yo ahora, contestando correctamente a esas preguntas, pues hallamos nuestra delicia en la palabra de Dios, mis amados. Y eso es lo que pues ahora trae bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjense, Martín Lutero dijo que él no podía vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que podría bien vivir en el infierno con la palabra de Dios. Fíjense cómo tiene mucha razón. Hay mucha gente que tiene la palabra de Dios, que la conoce, que la decreta, que la declara, pero no la vive, que es lo peor. Y entonces podrá estar viviendo hasta en el gran infierno, aún con la palabra de Dios. Pero lo que sí no podemos hacer es vivir en el paraíso sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva, nos conduce propiamente a la gloria de Dios. El hombre debe de tener algo en qué deleitarse, algún placer supremo. Su corazón nunca debe tener la intención de ser un vacío, ¿verdad? Que no contenga nada. Hay que aprender a llenarlo con las mejores cosas, mis amados. Si no lo llenamos con la palabra de Dios, si no lo llenamos con la ley de Dios, con la ley de justicia, pues podremos estarlo llenando con cosas indignas y decepcionantes. Entonces, ahora tú y yo tenemos la bendición de conocer esto
para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Yo quiero llenar mi corazón de la palabra de Dios. Yo quiero llenar mi corazón de lo mejor que Dios ha traído a mi vida, que es su bendita palabra. Ahora, mis amados hermanos, antes yo pensaba que el gran tesoro que yo podía tener era mucho dinero o mucho conocimiento, pero hoy me doy cuenta de que verdaderamente es mi delicia, mi deleite, el, eh, el tener la palabra de Dios en mi corazón. Y cada vez quiero más. Ahí sí yo quiero ser muy, ¿cómo se llama? Ambicioso santamente. Ya lo expliqué hace días, hace un buen tiempo, acerca de la ambición santa o sana. Yo quiero tener cada vez más de la palabra de Dios. Y por eso leo y estudio y por eso les animo a ustedes a que hagan lo propio, ¿verdad? Y la gloria para el Señor, porque ahora juntos nos estamos metiendo cada vez más a meditar la bendita palabra de Dios, absorber cada vez más las riquezas que trae para nuestras vidas, mis amados. Entonces yo no quiero que mi corazón esté lleno con cosas indignas y decepcionantes. No quiero. Ya he tomado la decisión y por eso, si ustedes se dan cuenta ahora, más que nunca estamos en la meditación de la palabra de día y de noche. Estamos en el camino correcto, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, si alguna persona se deleita en algo, pues no le debemos rogar que lo haga en lo que uno quiere o que le guste, ¿verdad? Recuerden que solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede convencer a una persona de buscar, deleitarse en la palabra de Dios. Sabes que no fui yo, no fue tu hermano, tu padre o la persona que en algún momento te predicó la palabra de Dios, quien ahora te ha traído al deleite, ¿verdad? De gozarte con la palabra, sino que fue el Espíritu Santo que te fue convenciendo de esa verdad. El amor de Dios tan grande es el que nos ha envuelto y es ahora lo que nos permite tener ese deseo de querer más y más y más de la palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, así como tú y yo fuimos propiamente convencidos por el amor de Dios, de cómo nos fue llevando, nos fue encauzando, pues ahora también nosotros tenemos que permitir que las personas pues sean convencidas por el amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Declarar la palabra. Y el Señor se encargará de lo demás. ¿Verdad? Solamente dar un buen testimonio, permitir que la gente se enamore de Dios y después Dios mismo traerá su ley y su justicia a todas esas personas. Entonces, nosotros podemos medir nuestra delicia por la palabra de Dios, por medio del hambre que tenemos de ella. ¿Qué tanta es tu delicia? ¿Qué tanto te deleitas en la palabra de Dios? Bueno, pues dime qué tanta hambre tienes de ella. Y vamos a ver, allí es a donde caemos cada quien en lo justo, en lo correcto. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, el justo medita en la palabra de Dios. No la escucha solamente y se olvida de ella. O no solamente piensa en ella. No, mis amados hermanos. Los cristianos debemos de meditar en la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Fíjense bien, voy a poner un ejemplo muy particular. En la meditación oriental, ¿verdad? Propiamente, pues nosotros no tenemos esa cultura, somos occidentales, estamos de este lado del mundo, pero las culturas orientales, ustedes saben que tienen mucho ese arraigo de la meditación. Bueno, en la meditación oriental, la meta es el vaciar la mente. ¿Mm? Y esto es peligroso, mis amados, porque una mente vacía puede presentar una invitación abierta hacia la decepción o hacia un espíritu demoníaco. Pero la meditación cristiana, que es la que nos interesa a ti y a mí, en esta meditación cristiana la meta es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Y obviamente cuando tú y yo estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios,
eh, esa palabra de Dios empieza a desplazar todo aquello que no tiene que estar en nuestra mente. Amén. Fíjense que son dos cosas diferentes. No primero me vacío, porque corro un riesgo, hay un peligro de que el enemigo, ¿verdad?, vea que hay una mente vacía y de inmediato venga y se posicione. No, tenemos la gran bendición de que la palabra de Dios empieza a llenar nuestra mente, ¿verdad? Y eso obliga a lo que no es de Dios a ir saliendo. Y esto se puede realizar, mis amados hermanos, al pensar cuidadosamente en cada palabra, en cada frase, y lo mejor, aplicarla hacia nosotros mismos. Y cuando estamos orando a Dios, pues meditar en todo ello. Entonces, la meditación es como rumiar, ¿verdad? Acuérdense, por ejemplo, hay animales que primero degluten propiamente su alimento, pero después tienen un tiempo para regurgitar y volver a masticar, pasarlo otra vez para moler más y más finamente ese alimento. Y entonces es cuando se obtiene, por ejemplo, de la palabra de Dios, cuando la rumiamos, obtenemos la dulzura y la virtud nutritiva de la bendita palabra hacia nuestro corazón y hacia la vida. Esta es la manera en que el piadoso puede sacar mucho fruto, mucho jugo por la palabra, de la palabra de Dios. Muchos, desgraciadamente, mis amados, están faltos debido a que solamente leen y no meditan. Voy a citar nuevamente a Spurgeon y hace una reflexión respecto a esto que acabo de decir. Y dice, no solamente es la lectura lo que nos hace bien, sino el alma que interiormente se alimenta de la lectura y la digiere. Dice Spurgeon, un predicador me dijo una vez que leyó la Biblia unas 20 veces de rodillas y que nunca halló la doctrina de la elección allí. O sea, de que Dios nos había elegido previamente, ¿verdad? Dice, es muy probable que no. Es una posición muy incómoda para leer de rodillas, imagínense. Si se hubiera sentado en una silla cómoda, hubiera sido más capaz de entender la palabra de Dios, dice Spurgeon. Entonces, mis amados, no tenemos que ser espiritualoides para leer y estudiar y comprender la palabra de Dios. No. O sea, humanamente tenemos que tomar una postura correcta, tenemos que dedicar un tiempo, tenemos que estar en nuestros 5 sentidos para leer y estudiar y aprovechar lo que la palabra de Dios nos trae, ¿verdad? Entonces, el justo, pues solamente tiene la palabra de Dios en su mente, ¿verdad?, 2 veces al día, de día y de noche. Y eso cubre todo. El Señor nos da oportunidad de hacer muchas otras cosas a lo largo del día, ¿verdad? Pero de día y de noche tenemos que estar con la palabra de Dios en nuestra mente. O sea, encubre todo. ¿Por qué? Porque de día podríamos hablar que es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y de noche de las 6 de la tarde a las 6 del día. O ponle el horario que quieras. Pero si nos damos cuenta, engloba simplemente todo el día. El justo tiene la palabra de Dios en su mente todo el día y en todo momento. Y bueno, esto nos lleva a ver la sección número 3 de este capítulo 1 en el versículo número 3. Y aquí se nos dice claramente cómo el justo es bendecido, mis amados. Dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, qué bendición para el justo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol junto a un río, mis amados, tiene una fuente continua de agua, ¿verdad? Jamás se va a secar, porque siempre está tomando lo que necesita. ¿Han visto los sauces llorones? Qué hermosos se ven así con un follaje
que es perenne, que nunca se marchitan. Si nosotros vemos, siempre que veamos una tira ¿cómo se llama?, de sauces llorones, déjenme decirles que seguramente bajo, bajo tierra está pasando un cauce o un río subterráneo. Ellos siempre van a estar en esos sitios. Aunque ya ahorita nosotros veamos que no pasa agua por encima como un río, si nosotros escarbamos un poco vamos a encontrar agua ahí. Eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, en Toluca, en el Paseo Toyocan. Hace muchos años, el Paseo Toyocan era parte de un venero, de un río que llegaba hasta el río Lerma. Obviamente, con el crecimiento urbano, pues se fue secando la superficialidad de ese río, pero los sauces llorones se siguen manteniendo verdes, rebosantes, porque por abajo sigue el río subterráneo a donde los árboles ya han echado sus raíces hasta allí. Entonces, el árbol siempre está tomando lo que necesita y jamás se va a secar. Entonces, si ustedes y yo constantemente estamos necesitados, puede ser digno el examinar si estamos plantados o no junto a corrientes de agua. O sea, de esa agua viva que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Posiblemente estemos lejos y tengamos que acercarnos. Ahora, el árbol no puede caminar, pero ustedes y yo sí podemos venir a los pies de Cristo. Ustedes y yo sí podemos correr para ser beneficiados por las corrientes de aguas. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que del agua que Él nos diera, jamás volveríamos a tener sed? Porque Él nos lleva a estar adheridos a la vid verdadera que es Jesucristo. Entonces, si estamos adheridos a Él, pues obviamente vamos a ser nutridos, porque de Él destila esa savia que nosotros necesitamos para desarrollarnos, para crecer, para continuar en esta vida. Pero si constantemente te sientes necesitado, que Dios no ha suplido, que Dios no ha traído bendición para tu vida, seguro es que no estás muy adherido a las corrientes de agua, mis amados. Esto también sería un árbol que es fuerte y estable, hundiendo profundamente sus raíces. La vida del justo está marcado por fortaleza y estabilidad, mis amados. Yo he visto árboles que verdaderamente están bien cimentados, que pasan vendavales. Cuando estuve en Cuba, por ejemplo, me di cuenta de algo bien espectacular. Allá hay unas palmeras, la palmera real, que es la palmera más grande, más alta del mundo. Llegan a crecer hasta alrededor de 30, 35 metros de altura. Y cuando vienen los huracanes, mis amados, se ve claramente cómo se doblan así, pero llegan prácticamente hasta el suelo. Pero como están bien plantadas, bien cimentadas, tienen una raíz bien profunda, una vez que pasa el vendaval, que pasa el huracán, regresan a su lugar, vuelven a enderezarse. Bien desgreñadas, ¿verdad? Pero, y curiosamente, el huracán las desgreña para un solo lado. Y bien chistoso que se ve, porque todas las palmeras, desde sus hojas arriba, viendo para un solo lado, pero firmes. O sea, sí las sacude, sí es verdad, pero firmes se vuelven a levantar. Eso es la vida de un justo en Cristo Jesús. Es la vida de una persona que se deleita en la palabra, que está plantado junto a corrientes de aguas y que está bien cimentado. Y esa es la persona que podrán pasar vendavales, podrá pasar un huracán sobre su vida, lo que justamente fuimos enseñados a través del libro de Job. ¿Ah? Sí, fue desgreñado, sí, hasta dijo cosas que después de las cuales se arrepintió, pero permaneció firme. Y eso fue como aprendimos el día de ayer, a cómo
le dieron el revés a Satanás y simplemente él se levantó y Dios lo bendijo y restauró todo de una manera sobrenatural. Así es como Dios quiere traernos y quiere ponernos en una condición correcta, en su justicia, en su amor, en su verdad. Dice la palabra de Dios que da su fruto a su tiempo. Mis amados, ustedes y yo tenemos que estar dando fruto. El justo da fruto, tales como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se nos muestra allá en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, amor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a dar. El fruto llega naturalmente de ese árbol porque está plantado junto a corrientes de aguas. Está perteneciendo en una fuente y permaneciendo en una fuente de vida. De la manera que Jesús mencionó sobre llevar fruto en Juan 15:5. ¿Ah? Mientras permanecemos en Él, podemos llevar fruto. Pero si nosotros nos movemos de Él, ¿cómo vamos a poder llevar fruto, mis amados? No podemos, porque no tenemos la savia que nutre y que permite el desarrollo primeramente de la flor y después que venga el fruto. Entonces, tenemos que estar adheridos a la vid verdadera. El fruto también tiene su tiempo. Algunos se desaniman cuando comienzan a andar como un hombre justo y el fruto no es evidente inmediatamente. Recordemos que nosotros sembramos y no al otro día vamos a esperar cosechar. No, mis amados hermanos, nosotros sembramos y necesitamos esperar hasta que primero brote de esa semilla, primeramente sus pequeñas raíces, después un pequeño brote de tallo, crecerá ese tallo, después ramificará, posteriormente echará sus hojas, de allí empezará a brotar un capullito de flor. ¿Ah? Llegará el momento en que sea polinizada esa flor y después vendrá el fruto, pero solo hasta después. Entonces, nosotros en muchas ocasiones, por engaño del enemigo, pensamos que cuando llegamos por primera vez a Cristo, ya todo tiene que ser con fruto. Tenemos que estar ya viviendo en una condición correcta. No. O en otras situaciones. Ya nosotros estamos plantados, cimentados en Cristo, ya estamos dando fruto, pero vemos que llega un hermano nuevo, una persona que viene con una necesidad como la que tú y yo tuvimos al principio, en donde estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, muertos en nuestra maldad, y pensamos que porque llega por primera vez a la iglesia, en ese momento debe quitarse de fumar, de tomar, de ser homosexual, de ser prostituta, de ser mentiroso, de ser, no sé. Necesitamos esperar hasta que den su fruto a su tiempo. Dios tiene los tiempos perfectos. Quiero decirles que esto nos tiene que llevar a entender, aún esas personas que como tú y yo llegamos a los pies de Cristo y que necesitaron también esperar de nosotros un tiempo para empezar a dar fruto, quiero decirles que no hay árboles estériles en el huerto de Dios, ¿eh? Pero sin embargo puede haber vistas de esterilidad, así como el manzano a veces tiene, pero a veces no da. Tendrá que reflorecer con más en algún momento. Pero hay ocasiones en que sí nos damos cuenta de que hay ocasiones en que hay árboles que dan mucha fruta en una temporada y en la siguiente prácticamente no dan. Dios tiene todo el control, pero siempre están dando fruto. Poco o mucho, pero no son estériles. Dice que también su hoja no cae. Bueno, cuando vemos, ¿verdad? Hojas cafés, marchitas, empezamos a ver cómo se empiezan a desmoronar, pues son signos de muerte y sequedad. Quiero decirles que el justo no tiene estas señales de muerte y sequía en sus vidas. Sus hojas están verdes y vivas siempre. ¿Por qué? Porque estamos nutridos de la palabra de Dios.
Amén. Y dice, y todo lo que hace prosperará. No es que el justo tenga el toque del rey Midas, ¿verdad? Que todo lo que toque se convierta en oro. No, no es que el justo tenga la condición de que todo lo que toque le hará rico y estar en una comodidad. No, eso no es de lo que está hablando la palabra de Dios. En la vida del justo, de lo que sí habla la palabra de Dios, Dios siempre saca algo bueno y maravilloso de todo. Aún de las circunstancias difíciles, saca algo que prosperará al justo. Y aquí comprendemos la fe, la emuná, ¿verdad? Comprendemos correctamente lo que nos declara esta bendita palabra de que todo lo tenemos, todo sucede porque Dios así lo quiso y todo Dios lo utiliza para bendición nuestra. O sea, todo nos conviene. Todo lo que Dios permite en nuestra vida va a traer prosperidad y todo traerá una enseñanza. ¿Eh? Entonces, si atendemos ahí a Romanos 8:28, que justamente es que para los que aman a Dios, y tú y yo amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es, para los que fuimos llamados a un propósito. Y tú y yo estamos en el propósito de Dios. Entonces, allí estará nuestra bendición, nuestra delicia, nuestro deleite, mis amados hermanos. Y con esto terminamos el día de hoy. Si se dan cuenta, solamente llegué a los primeros 3 versículos de este capítulo, pero creo que el Señor está poniendo las bases para poder comprender cada vez más su bendita palabra. El día de mañana, si Dios nos lo permite, vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, en donde vamos a ver la senda de los malos, en contraste completamente con lo que vimos acerca de la senda de los justos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios y